En la cena familiar mi nuera me insultó delante de todos. Esta vieja solo incrementa nuestras facturas médicas. Vendí la casa y me esfumé. Cuando regresaron del trabajo mi teléfono sonó 99 veces. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y deja en los comentarios la ciudad desde la que la ves para saber qué tan lejos ha llegado. Jamás imaginé que las palabras pudieran herir más que un cuchillo hasta aquella noche. Me llamo Isabel, tengo 72 años y ese fue el instante en que mi propia familia mostró lo que realmente pensaba de mí. El comedor olía a mi lasaña casera, el platillo favorito de Tomás desde niño. Mi hijo había invitado a sus colegas y pasé el día cocinando. Mis manos artríticas dolían, pero quería que todo quedara perfecto. La mesa lucía hermosa con la vajilla de porcelana que traje a esta casa hace 30 años, cuando todavía me pertenecía. «Mamá, ¿podrías traer más agua?», gritó Tomás desde la cabecera, el lugar que ocupaba mi esposo. Asentí sonriendo y fui a la cocina donde Mariela, mi nuera, chateaba en el móvil. «Mariela, querida, ¿me ayudas a llevar estos platos?». «Mis manos no cooperan», le pedí. Ni siquiera levantó la vista. «En un minuto», contestó, y las dos sabíamos lo que significaba. Me las arreglé sola como siempre. La conversación fluía a mi alrededor como si fuera invisible. Tomás contaba anécdotas de la chamba. Mariela reía demasiado fuerte a todo lo que decía su jefe y los niños estaban absortos en sus tabletas. Yo permanecía callada en un rincón sin formar parte de la reunión, solo sirviendo. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. «Entonces, Isabel», preguntó el jefe de Tomás, «¿qué haces ahora que estás jubilada?». Antes de que respondiera, Mariela soltó un suspiro dramático. «Principalmente va a los doctores y recoge recetas, ¿verdad, Isabel?». Se volvió hacia los colegas con una sonrisa extraña. «Esta señora solo sirve para aumentar nuestra cuenta de medicinas». La mesa quedó en silencio. Sentí la sangre subir al rostro mientras miraba mi lasaña casi intacta. Esperé, deseando que Tomás defendiera a la mujer que lo crió sola cuando su padre murió y él tenía 10 años, la que trabajó en 2 empleos para pagarle la universidad. Pero Tomás solo rió incómodo y cambió de tema. «Esa noche no pegué ojo en mi pequeño cuarto al fondo de la casa por la que ahorré peso tras peso y que firmé tontamente a nombre de Tomás hace 5 años cuando prometió cuidarme siempre. También es tu hogar, mamá», dijo entonces. Ahora entendía la verdad. Solo era mi hogar, solo una invitada que se quedó demasiado tiempo. El amanecer llegó tras una noche en vela. Escuché a Tomás y Mariela corriendo para ir a trabajar y apurando a los niños para la escuela. Nadie tocó mi puerta para ver si estaba bien. Nadie se disculpó. Era como si nada hubiera pasado. Cuando la casa quedó vacía, preparé una taza de té. Las manos me temblaban mientras me sentaba en la mesa donde horas antes me humillaron. Llegaron los recuerdos, no solo de la víspera, sino de todas las pequeñas crueldades acumuladas a lo largo de los años. Cómo Mariela reorganizaba mi cocina sin pedir permiso. Cómo Tomás me consultaba cada vez menos. Los comentarios sobre mi ropa pasada de moda, mis costumbres de anciana, mis medicamentos tan caros. Aquella vez que Mariela sugirió que me mudara al sótano para convertir mi habitación en un gimnasio. Me repetía que eran solo palabras, que la familia era la familia y lo importante era permanecer juntos. Pero ahora veía con claridad lo que me había negado a aceptar durante años. No me valoraban aquí, no me respetaban, a lo mucho me aguantaban. La taza de té chocó contra el platito cuando la dejé con decisión repentina. Tenía 72 años, no estaba muerta. Le había dado esta casa a Tomás, pero me guardé un secreto. Una cuenta de ahorros que su padre había abierto antes de fallecer. No la toqué en décadas, la dejé crecer poco a poco, reservándola para tiempos difíciles. Pues bien, la tormenta por fin había llegado. Tomé el celular y marqué un número que llevaba meses considerando, pero que nunca me había atrevido a llamar. Mi voz, para mi sorpresa, salió firme. «Hola»,
¿Es Golden Sunset Realty? Sí, quiero hablar con alguien sobre vender una casa. La mujer del otro lado sonó desconcertada. ¿Su casa, señora? Miré la cocina donde preparé miles de comidas para mi familia, la sala donde Tomás dio sus primeros pasos, el jardín que planté con mis propias manos. No, dije con firmeza, ya no. Amaneció tras una noche sin dormir. Escuchaba a Tomás y Joey corriendo de un lado a otro, alistándose para el trabajo, gritándoles a los niños que se apuraran para la escuela. Nadie se acercó a mi puerta para ver si estaba bien después de lo de anoche. Nadie pidió disculpas, como si nada hubiera pasado. Cuando la casa por fin quedó en silencio, fui a la cocina y me preparé una taza de té. Las manos me temblaban mientras me sentaba en la mesa donde, hacía solo unas horas, me habían humillado. Me vinieron a la mente los recuerdos, no solo de la noche anterior, sino de todas esas pequeñas crueldades que se habían acumulado con los años. La forma en que Joey reorganizaba mi cocina sin consultarme. Cómo Tomás cada vez me tomaba menos en cuenta para las decisiones familiares. Los comentarios sobre mi ropa pasada de moda, mis costumbres de vieja, mis medicinas tan caras. Aquella vez que Joey sugirió que me mudara al sótano para convertir mi cuarto en un gimnasio. Me repetía que solo eran palabras, que la familia era la familia, que lo importante era estar juntos. Pero ahora lo veía con claridad lo que me había negado por años. No me valoraban aquí, no me respetaban. A lo mucho, me aguantaban. La taza volvió a chocar contra el platito cuando la dejé con esa resolución que ya no me dejaba tranquila. Tenía 72 años, no estaba muerta. Le había entregado la casa a Tomás, pero me guardé un secreto. Una cuenta de ahorros que su padre había abierto antes de morir. No la toqué en décadas, la vi crecer despacio, reservándola para cuando llegara la tormenta. Y la tormenta llegó, tomé el celular y marqué ese número que llevaba tanto tiempo evitando. Mi voz increíblemente firme. ¿Hola? ¿Es Golden Sunset Realty? Sí, quisiera hablar con alguien sobre vender una casa. La mujer al otro lado parecía desconcertada. ¿Su casa, señora? Miré la cocina donde alimenté a los míos durante años, la sala donde Tomás aprendió a caminar, el jardín que yo misma cultivé. No, dije sin dudar. Ya no. Capítulo 2. La decisión silenciosa. La reunión con el agente inmobiliario confirmó lo que ya sospechaba. Aún conservaba derechos legales parciales sobre la propiedad. Cuando transferí la casa a nombre de Tomás hace 5 años, mi abogado insistió en una cláusula que requería mi consentimiento para cualquier venta. En ese momento me pareció solo un trámite. Ahora, se sentía como un salvavidas. ¿Está segura de esto, señora Stewart? El señor Grayson, el agente, me miró por encima de sus lentes. ¿Una vez que pongamos la propiedad en venta? Estoy segura, respondí sorprendida por la firmeza de mi voz. ¿Qué tan rápido podemos empezar? Cuando se fue, me quedé parada en medio de la sala observando cada rincón. La marca borrosa en la pared donde Tomás lanzó una pelota de béisbol a los 12 años. La muesca en la repisa de la chimenea desde que movimos mi viejo piano. El asiento junto a la ventana donde le leía infinidad de cuentos a Tomás cuando era niño, y más tarde a sus hijos. Cada recuerdo pasaba por mi mente como una cinta antigua. Hermoso, pero lejano. En algún momento me convertí en un personaje secundario dentro de mi propio hogar. La punzada constante en el pecho solo confirmaba lo que llevaba años evitando. Me sentía sola aquí, más sola que en cualquier otro lugar. La casa se vendió en menos de una semana. El mercado inmobiliario estaba en auge y nuestro vecindario se había vuelto atractivo para familias jóvenes. Firmé los papeles en la oficina del señor Grayson. Mi mano no tembló, a pesar de lo trascendental de ese momento. Los nuevos dueños pueden mudarse de inmediato, dijo, entregándome un cheque de caja, y tu nuevo departamento está disponible cuando quieras. Encontré un pequeño lugar junto al mar, en una comunidad para adultos mayores activos. El folleto mostraba personas sonrientes de mi edad caminando por la playa, tomando clases de arte, viviendo vidas que parecían muy alejadas de mi existencia silenciosa a la sombra de Tomás. Con el cheque ya depositado en mi cuenta, empecé el proceso delicado de decidir qué llevar conmigo. No podía empacar todo,
Eso levantaría sospechas de Tomás y Joey antes de que estuviera lista, así que me concentré en lo que realmente importaba. Álbumes de fotos de antes de que Tomás conociera a Joey, mis joyas, el reloj de mi esposo y la colcha que mi madre hizo. Cada noche, al escuchar el coche de Tomás entrando en el camino, salía de mi cuarto como si nada hubiera cambiado. Escuchaba a Joey quejarse de sus compañeros de trabajo y a Tomás refunfuñar sobre el tráfico. Ayudaba con la cena y limpiaba después, todo mientras cargaba con el peso de mi secreto. «Mamá, estamos pensando en remodelar la cocina este verano», mencionó Tomás una noche sin apartar la vista del celular. «Vas a tener que quedarte con la tía Marta unas semanas mientras hacen las obras». Casi me reí por la ironía. «Lo que tú creas mejor, cariño». «Y tenemos que hablar de tus medicinas», añadió Joey, con un tono que no dejaba espacio para debate. «Los copajos están siendo ridículos. Tal vez deberíamos buscar alternativas más baratas». Mis medicamentos para la presión, la artritis y el problema del corazón que desarrollé tras un infarto leve el año pasado seguían siendo una molestia para ellos. Solo asentí, sabiendo que pronto ya no importaría. La etapa final de mi plan tomó forma cuando Tomás anunció que se iría en el fin de semana. «El torneo de fútbol de Jesús es en Filadelfia», dijo refiriéndose a mi nieto. «Nos vamos el viernes en la mañana y regresamos el domingo en la noche». «Eso suena maravilloso», respondí con el corazón acelerado. «Tendrán la cena lista cuando vuelvan». Ese viernes, una vez que se marcharon, llamé a la compañía de mudanzas. 2 jóvenes llegaron puntuales, cargando las pocas cajas y muebles que había designado. Mi vida entera, reducida a un camión pequeño. «¿Es todo, señora?», preguntó uno de ellos. Observé la casa que había sido mi hogar durante 30 años. «Sí», dije en voz baja, «es todo». Después de que se fueron, dejé un solo sobre la encimera de la cocina. Dentro había una nota breve y una copia de los papeles de venta. No pude encontrar las palabras correctas, así que me conformé con la verdad simple. He dado todo lo que podía. Ahora necesito vivir lo que me queda de vida. No intenten buscarme. Yo me pondré en contacto cuando esté lista. Antes de salir, caminé por cada habitación una última vez. En el cuarto que fue de Tomás de niño, ahora convertido en oficina, me detuve frente al estante donde quedaba una sola fotografía. Tomás en su graduación universitaria, su brazo sobre mis hombros, ambos sonriendo con orgullo. Toqué con suavidad su rostro en la imagen. «Te amo», susurré, «pero ya no puedo seguir siendo invisible». El taxi me esperaba afuera. El conductor, un hombre amable de unos 60 años, me ayudó con mi última maleta. «¿A dónde vamos, señora?». Respiré hondo, sintiendo cómo el peso de la casa se desvanecía de mis hombros. «A los apartamentos Bahía Dorada, por favor, frente al mar». Mientras el auto se alejaba, no volteé a mirar atrás. El sol poniente largaba las sombras sobre la calle, marcando el final de un capítulo y el comienzo incierto de otro. Por primera vez en años, algo se agitaba en mi pecho. No era ese dolor conocido de sentirme invisible. Era algo más ligero, algo parecido a la esperanza. Mi celular seguía en silencio por ahora, pero sabía que para la noche del domingo estallaría en llamadas y mensajes. Tomás estaría en shock, luego vendría la furia. Mariela estaría hecha una furia por haber perdido la casa. Mis nietos estarían confundidos. Pero durante estos 2 días tenía paz. Y después de tantos años desapareciendo en el fondo de mi propia vida, esa paz valía cualquier tormenta que viniera después. El domingo por la tarde llegó con el ritmo suave de las olas afuera de la ventana de mi nuevo departamento. Había pasado el fin de semana acomodando mis pocas pertenencias, haciendo que ese pequeño espacio se sintiera mío. El departamento de una recámara no era lujoso, pero la vista al mar compensaba con creces su tamaño modesto. Ya había conocido a algunos vecinos que me saludaron con sonrisas cálidas e invitaciones para tomar café. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Miré el reloj sobre mi buró, 7:36 p.m. A esa hora Tomás y su familia ya habrían regresado a casa. Probablemente entraron a un hogar inusualmente callado. Tal vez Tomás gritó: «Mamá, ya volvimos».
esperando que saliera de mi cuarto con preguntas sobre su viaje. Puede que se hayan dado cuenta de mi ausencia de inmediato. O quizás les tomó unos minutos notar que algo andaba mal. Pero yo sabía exactamente el momento en que encontraron mi nota. A las 7:42 p.m. en punto, mi teléfono empezó a sonar. El nombre de Tomás parpadeaba en la pantalla. Lo dejé sonar hasta que se detuvo, solo para empezar de nuevo segundos después. Luego vinieron los mensajes de texto. «Mamá, ¿qué es esto? Llámame ya. ¿Qué quieres decir con que vendiste la casa? Esto no tiene gracia. ¿Dónde estás?» Coloqué el teléfono sobre la pequeña mesa del comedor y caminé hacia la ventana. El atardecer pintaba el océano con tonos brillantes de naranja y rosa. En todos mis años viviendo en esa casa, había olvidado cuánto amaba el mar. Mi difunto esposo, Joaquín, había prometido que nos jubilaríamos junto al mar algún día. Al menos uno de nosotros lo logró. El teléfono continuaba con su sinfonía desesperada detrás de mí. Llamadas de Tomás, llamadas de Mariela, incluso llamadas de vecinos que al parecer fueron reclutados para ayudar a encontrarme. Imaginaba el pánico, la confusión, la rabia extendiéndose por mi viejo vecindario. Eso debería haberme llenado de culpa, pero en lugar de eso me sentí extrañamente en paz. Después de una hora, finalmente revisé el teléfono. 99 llamadas perdidas. Lo puse en modo silencio y lo guardé en un cajón. Mañana sería suficiente para enfrentar las consecuencias. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años, arrullada por el sonido de las olas, no por susurros que me recordaban la carga en la que me había convertido. El lunes por la mañana trajo claridad y luz de sol colándose entre mis nuevas cortinas. Me preparé un desayuno como Dios manda. Algo que casi nunca hacía en casa de Tomás, siempre apresurada para no estorbarle a Mariela en la cocina. Saboreé cada bocado de mi pan tostado con huevos, viendo a las gaviotas volar sobre el agua. Cerca del mediodía, un golpe fuerte en la puerta me sobresaltó. El corazón me dio un brinco. ¿Acaso Tomás ya me había encontrado? Espié por la mirilla y vi una mujer desconocida, de cabello plateado y vestido floral colorido. ¿Hola? Pregunté desde dentro, sin atreverme a abrir del todo. Hola, soy Rosalía del 3B. Nos conocimos brevemente ayer cuando te mudaste. Solo quería invitarte a nuestra reunión del club de lectura esta tarde, sin presión, pero pensé que podrías querer conocer gente. El alivio me inundó al abrir la puerta. Eso suena encantador, Rosalía. Gracias. Mientras Rosalía me contaba sobre el libro que estaban leyendo, mi teléfono vibró dentro del cajón donde lo había dejado. Podía ignorarlo un poco más. El club se reunía en la sala común del edificio, un lugar alegre con sillones cómodos y ventanas grandes que daban a un jardín. 8 mujeres y 2 hombres, todos más o menos de mi edad, me recibieron sin preguntas indiscretas sobre mi pasado o mis razones para mudarme. Durante 2 horas discutimos una novela sobre segundas oportunidades y nuevos comienzos. La ironía no pasó desapercibida. «Nelly, tienes comentarios tan acertados», dijo Leonor, una exprofesora de inglés con una mirada bondadosa. «Nos reunimos cada lunes. Ojalá te vuelvas un habitual». «Me gustaría mucho», respondí. De verdad lo sentía. Para la tarde ya no podía seguir ignorando la realidad. Saqué el celular del cajón. 57 mensajes nuevos y 42 llamadas perdidas, casi todos de Tomás, cada vez más desesperado. «Mamá, por favor, llámame. Tenemos que hablar de esto. Los nuevos dueños llegaron diciendo que se mudan mañana. ¿Es una broma? Mamá, voy a llamar a la policía si no me contactas antes de las 5. Papá estaría tan decepcionado de ti». Ese último mensaje dolió, pero también me confirmó que tomé la decisión correcta. Joaquín jamás habría usado la culpa para manipularme. Siempre me alentó a ser independiente, incluso mientras me cuidaba. Lo que de verdad lo habría decepcionado sería ver lo invisible que me volví dentro de mi propia familia. Respiré hondo y escribí un mensaje sencillo. «Estoy a salvo. Necesito tiempo. Por favor, respétenlo». De inmediato sonó el teléfono. Tomás. Rechacé la llamada y apagué el celular.
A la mañana siguiente fui a la oficina de administración para asegurarme de que nadie pudiera confirmar si vivía en el edificio en caso de que vinieran a buscarme. La señora Rivera, la encargada, me escuchó con empatía. ¿Problemas familiares?, preguntó con suavidad. Se podría decir eso. No te preocupes, Isabel. Tu privacidad está protegida aquí. Muchos de nuestros residentes han venido buscando un nuevo comienzo. Me dio unas palmaditas en la mano. Tómate tu tiempo para encontrar tu lugar. Bahía Dorada es un buen sitio para sanar. Pasé el día conociendo mi nuevo barrio, la pequeña librería en la esquina, el café con mesas al aire libre frente al mar, el centro comunitario con clases de todo tipo, desde acuarela hasta tai chi. Cada hallazgo era como abrir un regalo que me había negado durante años. Para el miércoles ya tenía valor para revisar el celular otra vez. La avalancha de mensajes había disminuido, pero ahora sonaban más angustiados. Mamá, por favor, estamos muy preocupados. Solo dinos que estás bien. Los niños no dejan de preguntar por la abuela. ¿Qué se supone que les diga? Sea lo que sea que hicimos, podemos arreglarlo. Solo vuelve a casa. Casa. La palabra resonaba vacía. Esa casa no había sido mi hogar desde hacía años, pero mientras se desvanecía el alivio inicial de mi huida, surgía una nueva pregunta. ¿Podría construir un verdadero hogar aquí? ¿Por mi cuenta? A los 72 la brisa del mar traía consigo una promesa salada de posibilidades mientras caminaba por la orilla esa tarde. Por primera vez en décadas, el futuro era completamente mío. Un mes después de llegar a Bahía Dorada, el ritmo de mis días había cambiado por completo. Me despertaba cada mañana con la luz del sol bailando en las paredes del dormitorio, en vez del sonido de las quejas de Jovi. Mi artritis seguía dándome problemas, pero el aire marino parecía aliviar lo peor. O tal vez era la ausencia del estrés constante. Había hecho un hogar de mi pequeño departamento, colocando con cuidado mis pocas pertenencias queridas. El reloj de mi esposo descansaba en la mesa de noche. Fotos familiares, escogidas con esmero para incluir solo recuerdos felices, adornaban las paredes. El cojín azul que Joaquín me regaló en nuestro último aniversario tenía un lugar especial en la silla de lectura junto a la ventana. El club de lectura se había vuelto lo mejor de mi semana. Rosalía, mi vecina del 3B, me presentó a un grupo de amistades que me valoraban por mis ideas y vivencias, no por los platos que podía cocinar ni por los nietos que había criado. Isabel, simplemente tienes que venir con nosotras a tai chi, insistió Rosalía una mañana mientras caminábamos por la playa. Nuestro ritual matutino ya. Gerardo dice que le ha ayudado mucho con la artritis. Gerardo, un oficial naval retirado con una risa fuerte y contagiosa, llevaba 5 años viudo. Empezó a unirse a nuestras caminatas en la playa, siempre trayendo café para los 3. No creo tener la coordinación para el tai chi, protesté. Tonterías, dijo Gerardo. Si mis viejas piernas marinas pueden con eso, tú también podrás. Así fue como me encontré ese jueves en el centro comunitario, tratando de seguir los movimientos suaves del maestro Liu, un hombre sereno de unos 60 años. Tropecé y perdí el equilibrio más de una vez, pero nadie se rió ni mostró impaciencia. Al final de la sesión, sentí mi cuerpo más suelto, más vivo. Lo hiciste bien para ser tu primera vez, me dijo Gerardo después, mientras caminábamos de regreso al edificio. Con el tiempo se vuelve más fácil. ¿De verdad?, pregunté, y ambos sabíamos que no me refería solo al tai chi. Él asintió, con esa mirada que entiende sin palabras. El dolor nunca desaparece del todo. El duelo, la traición, la decepción. Pero aprendemos a movernos con ello, no en contra. A mis nuevos amigos solo les conté lo básico sobre por qué había dejado a mi familia, que me habían dado por sentada, que necesitaba espacio. Respetaron mi privacidad
y me ofrecieron apoyo en silencio. En su compañía, empecé a reencontrarme con la mujer que alguna vez fui, antes de convertirme simplemente en la mamá de Tomás o en la abuela de los niños. Mi celular, ahora, permanecía en gran parte en silencio. Tomás finalmente había dejado de llamarme todos los días y ahora solo mandaba mensajes una vez por semana. Sus textos iban del chantaje emocional al enojo, con alguna que otra chispa de preocupación real. Yo respondía de forma escasa, lo justo para que supiera que estaba viva y bien, pero cuidando los límites que había marcado. Los nietos mandaban dibujos y pequeños mensajes de voz que me atravesaban el pecho. Los extrañaba con locura, pero aún no estaba lista para permitir que Tomás y Joby volvieran a entrar en mi vida. Todavía no, ¿sabes?, me dijo Rosalía una noche mientras compartíamos una botella de vino en mi pequeño balcón. Sanar no significa que tengas que cortarlos para siempre. Suspiré, viendo cómo la luz de la luna jugaba sobre las olas. Lo sé, pero primero necesito recuperar mi equilibrio. Durante demasiado tiempo me definí por lo que hacía por ellos. No sé quién soy fuera de eso. Pues, por lo que he visto, dijo levantando su copa, eres una mujer con excelente gusto en libros, un talento inesperado para la acuarela y una amiga que sabe escuchar de verdad. Fue un buen inicio. La clase de acuarela había sido idea de Gerardo. Al principio me negué, diciendo que no tenía talento artístico. Pero la maestra, Maruja, creía que todos podían crear belleza. Mis primeros intentos fueron torpes, pero poco a poco aprendí a capturar los cambios del mar, la forma en que la luz transforma lo ordinario en algo mágico. Tienes un ojo natural, me dijo Maruja un día, observando mi pintura del puerto al amanecer. Ves lo que otros no ven. Sus palabras se me quedaron grabadas, resonando con un significado inesperado. Quizá ese había sido siempre mi don, ver lo que otros pasaban por alto. Vi el potencial en Tomás cuando tenía problemas en la escuela. Vi la belleza en nuestro hogar modesto cuando otros solo veían limitaciones. Vi el valor en una vida tranquila de servicio a mi familia, incluso cuando ese servicio no era reconocido. Pero no supe ver mi propio valor, más allá de lo que podía dar. 2 meses después de haber llegado a Bahía Dorada, recibí un mensaje inesperado de Tomás. Mamá, encontré algunos de tus expedientes médicos mientras limpiaba tu cuarto. Tu condición del corazón es peor de lo que nos dijiste. Por favor, dime que estás tomando tus medicinas y yendo al doctor. El mensaje me tomó por sorpresa. Ni siquiera sabía que estaba al tanto de mi condición. Nunca se había interesado por mis citas médicas antes. Estoy viendo a un cardiólogo aquí, respondí con la verdad, y estoy tomando mis medicinas. No te preocupes. Lo que no le dije fue que la doctora Chen, mi nueva cardióloga, se había sorprendido con la mejora en mis resultados. Lo que sea que estés haciendo, sigue así, me dijo en mi última cita. Tu presión ha bajado y tu ritmo cardíaco está más estable. Menos estrés puede hacer maravillas. Menos estrés. Una receta tan sencilla, pero que me costó dejar atrás todo lo conocido para poder seguirla. Con el paso del verano al otoño, mi nueva vida fue echando raíces. Ya tenía mi cafetería habitual, donde Mía, la joven barista, empezaba a preparar mi té de manzanilla apenas me veía entrar. Tenía mi banca favorita en el malecón donde podía ver jugar a los niños, lo cual aliviaba un poco el dolor de no tener a mis nietos cerca. Tenía amigos que se preocupaban si un día no iba a Tai Chi. En resumen, había construido una vida donde importaba. No por lo que daba, sino simplemente por quién era. Una mañana fresca de octubre, mientras pintaba los barcos pesqueros meciéndose en el puerto, mi teléfono sonó con el número de Tomás. Normalmente, lo dejaría ir al buzón de voz. Pero algo, quizás la intuición, me hizo responder. Mamá, su voz se quebró por la emoción. Tenemos que hablar.
La voz de Tomás cargaba un peso que no le escuchaba desde que era adolescente, cuando confesó haber chocado el coche. Apreté con más fuerza el pincel, enfocándome en la línea del horizonte que venía trabajando. «Te escucho», dije, con un tono neutro. «Así no por teléfono». Hice una pausa. «Por favor, mamá, necesito verte». El pincel tembló un poco entre mis dedos. ¿Estaba lista para esto? Llevaba 3 meses sanando, construyendo una vida donde no era invisible. La idea de enfrentar a Tomás y quizás a Mariela amenazaba con deshacer todo ese avance. «No creo que sea buena idea ahora mismo, Tomás». «Mamá, por favor». Su voz volvió a quebrarse. «He estado pensando mucho sobre lo que pasó, sobre cómo te tratamos. Necesito decir algunas cosas cara a cara». Dejé el pincel y cerré los ojos. La brisa del mar traía el olor a sal y a posibilidades. «Solo tú», dije al fin. «Ni Mariela, ni los niños». «Todavía no». Exhaló con fuerza. «Gracias. Solo mándame la dirección por mensaje y que quede claro». La firmeza en mi voz nos sorprendió a ambos. «No en mi casa. Hay un café que se llama Faro, en la calle Harbor. Viernes, a las 2 de la tarde». Después de colgar, me quedé inmóvil, mirando mi pintura a medio terminar. Rosalía me encontró ahí 1 hora más tarde. Aún tenía el teléfono en la mano. «Tomás viene», le dije. «Quiere hablar». Me apretó el hombro. «¿Estás lista para eso?» «No lo sé, pero necesito averiguarlo». Los 2 días siguientes pasaron como en niebla, entre ansiedad y preparación. Gerardo insistió en enseñarme lo que él llama técnicas de defensa emocional del grupo de apoyo para viudos. «Recuerda, Isabel, tú marcas los límites ahora. Si vuelve a hacerte sentir pequeña, te vas. Así de simple». El viernes llegó con una claridad inusual. El cielo de octubre, perfectamente azul. Me vestí con cuidado, con ropa que había comprado desde que me mudé a Bahía Dorada. Un suéter color turquesa que combinaba con mis ojos y unos pantalones cómodos que no eran los que Mariela siempre criticaba por parecer de señora vieja. Incluso llevé los aretes plateados que Gerardo me regaló el mes pasado por mi cumpleaños, un gesto sencillo de amistad que me había conmovido profundamente. Llegué a Faro 15 minutos antes, eligiendo una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver a Tomás acercarse. Mis manos temblaban ligeramente mientras sorbía mi té, repasando lo que iba y no iba a decir. Entonces lo vi caminando con inseguridad por el malecón. Se veía más delgado, los hombros un poco caídos. Por un momento vi al niño que una vez se aferró a mi mano en el funeral de su padre y el corazón se me apretó. Me vio a través del cristal y su paso se aceleró. Al entrar al café, se detuvo como si de pronto dudara. No me levanté para abrazarlo. «Mamá», dijo, sentándose frente a mí. «Te ves distinta». «Lo soy», respondí sin más. De cerca, pude ver las ojeras bajo sus ojos, las nuevas líneas en su frente. Pidió un café con aire distraído. Su mirada volvía a mí una y otra vez, como tratando de reconciliar a la mujer que tenía enfrente con la madre que recordaba. «¿Cómo me encontraste?», pregunté cuando la mesera se fue. «Contraté a alguien». Al menos fue honesto. Después del segundo mes, cuando no quisiste decirnos dónde estabas, los niños empezaron a tener pesadillas pensando que te había pasado algo horrible. Una punzada de culpa me atravesó. Les dije que estaba bien. Desapareciste. «Mamá, vendiste la casa y te fuiste. ¿Quién hace eso?» «Alguien que fue invisible por demasiado tiempo», dije en voz baja. Su rostro se sonrojó. «¿De eso se trataba todo esto? ¿De una especie de venganza porque te sentiste ignorada?» Respiré hondo recordando el consejo de Gerardo. «Esta reunión no va a funcionar si vas a tergiversar mis palabras. Tomás, no vine aquí para que me ataquen». Abrió la boca, luego la cerró, tratando visiblemente de calmarse. «Lo siento, es solo que... no entiendo cómo pudiste hacernos esto». ¿Hacernos? Según lo recuerdo, yo era quien estaba siendo tratada como una carga. Tomás bajó la mirada, con algo de vergüenza. Mariela no debió decir eso. «Lo de las cuentas médicas fue cruel.
No fue solo lo que dijo aquella noche. Fueron años de pequeñas crueldades, Tomás. Años sintiéndome como un estorbo en mi propia casa. La casa que te entregué porque prometiste cuidarme. Él se quedó mirando su café. Pensé que lo hacía. Te dimos un lugar donde vivir, ¿no? Nunca tuviste que preocuparte por las cuentas o la renta. Me incliné hacia adelante. ¿Y tú crees que eso era lo único que necesitaba? ¿Un techo y el respeto? ¿Y que me trataran como alguien que siente que vale por algo más que lo que podía hacer por tu familia? Mamá, no es justo. Estábamos ocupados con el trabajo y los niños, tan ocupados que no se dieron cuenta cuando estaba sufriendo, tan ocupados que no pudiste defenderme cuando tu esposa me humilló frente a tus colegas. Mi voz seguía firme, aunque el corazón me latía con fuerza. Dejaste que me tratara como a una sirvienta, Tomás. Lo viste durante años y no dijiste nada. Su rostro perdió el color. No lo hice. Nunca lo vi así. Ese es el problema. Nunca pensaste en mí. Guardamos silencio mientras la mesera volvía a llenar nuestras tazas. Afuera unos niños corrían tras las gaviotas por el malecón. Sus risas se escuchaban a través del vidrio. La casa se vendió por una buena cantidad, dijo finalmente Tomás. ¿Ese era tu plan desde el principio? ¿Hacernos a un lado y salir ganando? Dejé mi taza con cuidado. Los dos sabemos que eso no es verdad. Te dejé esa casa hace 5 años porque confié en que cumplirías tu promesa de hacer de ella un hogar para todos. Rompiste esa promesa, así que esto no fue castigo. No, Tomás, esto fue supervivencia. Lo miré directo a los ojos. No me fui para hacerte daño. Me fui porque quedarme me estaba matando. Algo cambió en su rostro. La primera señal de comprensión real que había visto. Nos hemos estado quedando con los papás de Hobby, dijo con voz más baja. No ha sido fácil, me lo imagino. A la mamá de Jovi solo la vi unas cuantas veces, pero con su lengua afilada y su actitud crítica era claro de dónde venía la forma de ser de su hija. Los niños te extrañan muchísimo. Hizo una pausa. Yo también te extraño, mamá. Por primera vez desde que llegó, sentí que mi determinación flaqueaba. Extrañaba a mis nietos con una nostalgia que nunca se iba del todo. Incluso extrañaba a Tomás. No al hombre que permitió que me volviera invisible, sino al niño que había criado. El hijo que alguna vez me miró con amor puro. No voy a volver, Tomás, no para vivir contigo. Ya hice una vida aquí. No te estoy pidiendo que vuelvas. Extendió la mano sobre la mesa, deteniéndose a centímetros de la mía. Te estoy pidiendo una oportunidad para arreglar las cosas. Observé el rostro de mi hijo. Ese rostro que memoricé cuando era un bebé, al que besé tantas veces, al que vi crecer entre alegrías y golpes. Había sinceridad en sus ojos, pero me habían decepcionado demasiadas veces como para confiar tan fácil. ¿Qué significa para ti arreglar las cosas?, pregunté con cuidado. Tomás se movió en su asiento. No lo sé con certeza, pero quiero intentarlo. Los niños necesitan a su abuela y yo... Hice una pausa, luchando con palabras que no le salían fácil. Yo necesito a mi mamá y Jovi. No pude evitar que mi voz se volviera más dura. Su rostro se tensó. Ella ha sido complicada. Toda esta situación nos ha obligado a tener conversaciones difíciles. Sobre cómo te trató. Sobre el ejemplo que estamos dando a los niños. Sostuve mi taza de té con ambas manos, dejando que su calor se filtrara en mis dedos. No volveré a permitir que me falten al respeto, Tomás. Ni tú, ni Jovi, ni nadie. Lo entiendo. Dudó un momento antes de añadir. ¿Considerarías ver a los niños? Preguntan por ti todos los días. Solo pensar en ver a mis nietos me hizo doler el pecho de tantas ganas. Pero necesitaba límites claros. En un parque, sugerí. Solo tú y ellos al principio. Luego veremos. Tomás asintió. El alivio suavizó sus facciones. Mientras concretábamos los planes para el siguiente fin de semana, sentí que algo cambió entre nosotros. No era perdón exactamente, pero sí el primer paso.
tímido, hacia ello. Cuando regresé a mi apartamento, Rosalía me esperaba en el pequeño patio con 2 copas de vino. ¿Y bien?, preguntó mientras me dejaba caer en la silla junto a ella. Fue un comienzo. Acepté el vino con gratitud. Nos veremos otra vez el próximo fin de semana. Él llevará a los niños al parque de la playa. ¿Y cómo te hace sentir eso? Miré al mar. Su ritmo constante, un recordatorio de cuánto había cambiado y cuánto seguía incierto. Esperanzada, admití, y aterrada. El reencuentro con mis nietos fue tanto más fácil como más difícil de lo que había imaginado. Emilia, de 8 años, me vio primero. Corrió por la arena con un grito que hizo voltear a varios en la orilla. ¡Abuelita! ¡Abuelita! Su pequeño cuerpo se lanzó contra el mío, rodeándome con fuerza por la cintura. Mateo, de 5 años, llegó con más cautela, observándome con ojos serios antes de permitirme abrazarlo. «Te ves diferente», dijo tocando con curiosidad mi nuevo corte de cabello. «¿Te gusta?», pregunté, de repente nerviosa por el estilo hasta los hombros que Rosalía me había convencido de probar. Él asintió solemnemente. «Te ves como una reina sirena». La tarde pasó como un suspiro entre castillos de arena, helados y las emocionadas historias de los niños sobre la escuela y sus amigos. Tomás se mantuvo a distancia, interviniendo solo cuando la energía de los niños amenazaba con abrumarme. Al despedirse, Emilia me agarró la mano. «¿Ya vienes a casa, abuelita?». Tomás se tensó, pero yo ya estaba preparada para esa pregunta. «Esta es mi casa ahora, mi amor», expliqué con suavidad. «Pero no estoy lejos y podemos vernos muy seguido. ¿Lo prometes?». El labio inferior de Mateo tembló. «Lo prometo». En la semana siguiente surgió una nueva rutina. Las tardes de domingo se convirtieron en nuestro momento, a veces en la playa, otras en el pequeño acuario cerca de mi apartamento, y de vez en cuando íbamos al cine cuando la artritis me impedía hacer actividades al aire libre. Tomás y yo construimos una tregua cuidadosa, reconstruyendo nuestra relación ladrillo por ladrillo. Hizo esfuerzos que antes no habría creído posibles, realmente escuchando cuando hablaba, mostrando interés por mis pinturas, recordando mis citas médicas. Jovi seguía siendo el obstáculo final. Durante 2 meses no apareció en nuestras reuniones, una presencia ausente en la nueva relación que empezaba a formar con Tomás y los niños. Entonces, un miércoles por la mañana, sonó mi teléfono con su número. «Isabel», dijo al contestar, su voz sin el filo habitual. Me preguntaba si podríamos hablar. Nos encontramos en un café distinto, lejos de la comodidad familiar de Faro. Jovi llegó puntualmente, vestida con más sencillez de la que recordaba. Su habitual armadura de ropa de diseñador y maquillaje perfecto, claramente disminuida. «Gracias por venir», comenzó. Sus dedos trazaban nerviosamente el borde de su taza de café. Esperé, sin hostilidad ni calidez. «He estado yendo a terapia», continuó al ver que no respondía. Tomás insistió. «Después de todo lo que pasó, yo no quería. Pensaba que todo era culpa tuya, la casa, el caos en nuestras vidas». Respiró hondo. Estaba equivocada. La terapeuta me ayudó a ver ciertos patrones en la forma en que trato a la gente. Especialmente a ti. ¿Por qué?, pregunté, la pregunta que me había atormentado por años. ¿Qué te hice para que me trataras así? Los ojos de Jovi se llenaron de lágrimas inesperadas. «Nada, no hiciste nada malo». «Mi madre», vaciló. «Mi madre siempre trató horrible a mi abuela. Crecí viendo eso, absorbiéndolo. Cuando te mudaste con nosotros solo repetí el mismo patrón. No fue una excusa, pero sí una explicación que nunca me había planteado. Ese ciclo de desprecio y falta de respeto que se hereda como si fuera una maldición familiar. No puedo prometer que voy a cambiar de la noche a la mañana», me confesó. «Pero lo estoy intentando por los niños, por Tomás y porque es lo correcto». No le ofrecí perdón inmediato, pero sí acepté incluirla en nuestra próxima reunión del domingo. Una rama de olivo, temblorosa, tendida sobre el terreno roto entre nosotras.
6 meses después de haber salido de la casa que se había vuelto mi prisión, organicé la cena de acción de gracias en mi pequeño departamento. Gerardo me ayudó a mover los muebles para hacer espacio a una mesa plegable que cruzaba desde la sala hasta la cocina. Rosalía trajo sillas extras y su famosa salsa de arándanos. Tomás, Jovi y los niños llegaron con pasteles de calabaza y sonrisas un poco tensas. Emilia se pegó a mí en cuanto llegué a la salsa para el pavo, mientras Mateo bombardeaba a Gerardo con preguntas sobre su carrera en la Marina. Jovi se quedó parada, insegura, hasta que le pasé un bowel. ¿Podrías poner esto en la mesa y checar si ya están los panecillos? No era amistad, al menos no todavía, pero sí cooperación. Un avance enorme, considerando cómo habíamos estado antes. Al sentarnos todos a la mesa, observé los rostros que me rodeaban, mi hijo esforzándose por ser mejor, mis nietos viviendo en una burbuja ajena a las emociones enredadas de los adultos. En medio de la familia, justo cuando más lo necesitaba, Tomás levantó su copa por mamá por reunirnos hoy, y Gerardo añadió, y por nuevos comienzos, lanzándome una mirada cálida. Más tarde, con los platos lavados y los niños dormidos en mi sofá, salí al balcón buscando un momento de silencio. El aire de noviembre traía frío, pero el cielo estaba despejado. Las estrellas se reflejaban sobre la superficie oscura del mar. Tomás se me unió, colocándome un chal sobre los hombros. «Hace frío aquí afuera. Está tranquilo», respondí. «Pienso mejor cuando escucho las olas». Nos quedamos en silencio, mirando cómo la luna dibujaba un camino plateado sobre el agua. «Lo siento, mamá», dijo por fin, «por todo, por no haberte visto». Me giré hacia él, este hijo que me había roto el corazón y ahora trataba con errores pero con verdad de recomponerlo. «Ahora sí te veo», le dije, con una voz firme por la verdad que al fin aceptaba. «Y lo más importante, me veo a mí misma». El océano seguía su danza eterna debajo de nosotras, avanzando, retrocediendo, siempre regresando a la orilla. Como el amor complicado entre madre e hijo, entre el pasado y el futuro, entre lo perdido y lo que aún puede encontrarse. Ya no era invisible, y eso lo cambiaba todo. El primer amanecer después de esa cena de acción de gracias se instaló en mi memoria como un sello. La luz rosada que entró por la ventana de mi recámara parecía anunciar que, a los 72, la vida apenas se desperezaba conmigo. Desde entonces he ido tejiendo mi rutina ideal, sin pedir permiso a nadie. Cada mañana bajo descalza al malecón, inhalo el aire salado y camino hasta que los tobillos se cansan. Luego me siento en la banca azul frente al faro y abro mi cuaderno de acuarela. Allí empezó todo. Una muchacha llamada Ximena se acercó porque le intrigaron mis pinceles y terminamos platicando 2 horas sobre colores y sentimientos. Ximena trabaja en la galería comunitaria de la Casa de la Cultura y me invitó a donar una pieza para una subasta solidaria tras la tormenta que destrozó varias palapas vecinas. Acepté con un cosquilleo que no sentía desde que Tomás era niño. Esa tarde pinté el esqueleto oxidado de un barco pesquero recortado contra el cielo azul titulado Renacer. Y al entregarlo conocí a don Rubén, carpintero jubilado que reconstruía ventanas para las familias afectadas. Él, Ximena y yo formamos un equipo improvisado. Ella conseguía voluntarios, él arreglaba marcos y yo preparaba café y galletas de avena para todos. Descubrí que la sensación de servir deja de doler cuando nace de la elección y no de la obligación. En las noches, Gerardo y yo salimos a bailar danzón en la plaza del centro. Confieso que mis rodillas protestan a medio compás, pero cuando él me hace girar bajo las luces cálidas me olvido de la artritis. Rosalía suele burlarse cariñosamente y dice que somos la versión costeña de Freddy Ginger. Trae consigo a su perrita Chispita y los niños del barrio se arremolinan para acariciarla mientras la música inunda la calle.
Un sábado el maestro Liu del grupo de Tai Chi nos pidió participar en la feria de salud del municipio. Querían mostrar cómo el movimiento consciente mejora la presión arterial en adultos mayores. Me animé a hablar en público por primera vez en décadas y conté mi historia ante 50 desconocidos. Les dije que la fuerza verdadera no siempre se nota en los músculos, sino en la decisión de no volverse invisible. Más de uno lloró, incluso un joven paramédico llamado Diego, que luego me pidió que le firmara el cuaderno donde llevaba mis frases favoritas. De esa charla nació un círculo de lectura de memorias y relatos personales. Nos reunimos los miércoles en el Café del Puerto y cada quien lee 5 minutos de su vida. He escuchado historias de maestras, mecánicos, enfermeras jubiladas, incluso de una ex bailarina de cabaret que ahora cultiva orquídeas. Cada testimonio es una puerta abierta y me asombra la dignidad con que compartimos triunfos y heridas. Tomás, por su parte, mantiene su promesa de respetar mi espacio. Me llama los lunes para saber cómo sigo, y aunque la conversación aún tropieza con silencios torpes, siento que por fin me mira de frente. Los nietos me enviaron un video enseñándome una coreografía absurda para que la practiques con Gerardo, y Jovi mandó un correo corto agradeciendo mi paciencia mientras busca reparar la confianza. No hay milagros instantáneos, pero sí pequeños gestos como luces de bengala en la noche. He invertido parte del dinero de la casa en un taller de grabado que imparte la artista Sonia Chávez. El olor a tinta y papel húmedo me recuerda la imprenta donde trabajé de joven, antes de ser mamá a tiempo completo. Allí conocí a Celia, una bibliotecaria jubilada que propone montar una exposición conjunta de nuestras estampas sobre mujeres que se reinventan. Planeamos inaugurarla el Día Internacional de la Mujer con música de marimba y pan de elote. Mientras dibujo, me maravilla descubrir cuántas vidas caben en la misma vida. Por la tarde caigo rendida en el sillón azul junto a la ventana, la colcha de mi madre sobre las piernas y escribo cartas que quizá nunca envíe. Una para Joaquín contándole cómo la brisa marina peina mi cabello como él solía hacerlo, otra para la Isabel de 40 años que renunció a sus sueños por miedo, otra para la mujer que seré mañana pidiéndole que no olvide lo lejos que hemos llegado. A veces cierro los ojos y escucho el vaivén del océano como un latido constante que me susurra: aún hay más. Gerardo entra con su risa grave, coloca 2 tazas de chocolate caliente en la mesa y me pregunta si estoy lista para ver el atardecer desde el muelle. Siempre lo estoy. Salimos tomados de la mano, sin prisa, mientras el cielo se tiñe de mandarina y el agua refleja un camino brillante que parece conducir directo al futuro. Me detengo un segundo en el punto exacto donde la luz del faro acaricia las olas y pienso que, aunque el corazón me falló una vez, late ahora con una fuerza que nunca imaginé. Esto es mi vida nueva. Amistades elegidas. Arte que brota sin permiso. Un amor sereno que me invita a reír a carcajadas. Y la certeza de que cada día es un lienzo fresco esperando mis colores. La inauguración de la exposición llegó casi sin que me diera cuenta. Una tarde tibia de marzo las puertas de la galería se abrieron y el olor a tinta fresca se mezcló con el perfume de las bugambilias que Ximena colgó en la entrada. Mi estampa Renacer colgaba junto a las de Celia, Sonia y otros creadores mayores que yo apenas conocía y ya sentía como primos lejanos. Vi llegar a Rosalía con un vestido color aguacate que hacía juego con la correa de Chispita. Luego apareció Gerardo, impecable con su chaqueta marina, cargando un termo de café de olla para mi nerviosismo. Cuando el alcalde cortó el listón hubo aplausos y flashes de celulares, pero lo que me sacudió fue ver a Emilia y Mateo corriendo hacia mí, cada uno con un ramito de margaritas. «Abuelita, tu cuadro se ve padrísimo», dijo Emilia.
Tomás lo seguía de cerca y alzó la mano para saludarme sin invadir mi espacio. Joby estaba detrás, sosteniendo un pastel de 3 leches que horneó ella misma. Me lo ofreció con una expresión tímida. «Quiero celebrar tus logros», murmuró, y a esa noche regresé al departamento con la adrenalina rebotando en mis venas. Gerardo propuso brindar en el balcón y al segundo trago se animó a contarme su plan secreto, un viaje por carretera hasta Oaxaca para la Guelaguetza, con paradas en Puebla para comer mole y en Tehuacán para ver los cactus gigantes. Me reí como colegiala y le dije que yo solo iría si prometía enseñarme a bailar Jarabe del Valle bajo la luna. 2 semanas después arrancamos en su vieja camioneta roja con Ximena y don Rubén de copilotos. Llevábamos cumbia sonando y una hielera llena de naranjas, queso de cabra y el pan dulce que hornea doña Lucha en el mercado de Bahía Dorada. Atravesar la sierra entre curvas imposibles fue como volver a nacer. Cada mirador me dejaba sin aliento. Cada casita de adobe me recordaba cuánta belleza existe fuera de los muros donde me escondí tantos años. Llegamos a Oaxaca al atardecer. Las campanas de Santo Domingo repicaban y el aire olía a chocolate con canela. En la plaza principal compramos tejate espumoso. Luego seguimos un callejón empedrado hasta un patio, donde un grupo de mujeres ensayaba los pasos de la danza de la pluma. Ximena se metió a su círculo sin pedir permiso y yo, contagiada, la imité. Mis caderas protestaron, pero el ritmo me sostuvo como manos invisibles. Esa noche dormimos en un hostal sencillo, compartiendo risas y ronquidos. Cuando la ciudad cayó, Gerardo tomó mi mano y me susurró si alguna vez había pensado en casarme otra vez. Respondí que primero quería conquistar mi propia libertad, pero que me gustaba caminar a su lado mientras la descubría. El brillo de sus ojos fue suficiente promesa para los dos. Al 4.º día subimos a Monte Albán. Sentada en la pirámide principal contemplé los valles verdes extendidos como sábanas y sentí que el pasado, con todos sus dolores, era apenas una grieta diminuta en el horizonte. Recordé la noche en que vendí la casa y la culpa que cargué tanto tiempo. Comprendí que la culpa no es brújula sino cadena. Saqué mi cuaderno y dibujé la plataforma sur como una flecha apuntando hacia adelante. Luego anoté 3 palabras: seguir, gozar, agradecer. Con esa tríada tatuada en la mente, bajé la escalinata con paso firme, lista para cualquier cuesta que viniera después. De regreso en Bahía Dorada encontré un correo de la directora del centro comunitario. Buscaban a alguien que impartiera clases de arte a niños y adultos mayores los martes y jueves. No lo pensé, acepté y en menos de un mes transformé el Salón 4 en un universo de colores y papeles volando. Emilia se inscribió sin dudar y Mateo, que decía sentirse torpe con los pinceles, descubrió que podía tallar figuras de madera con la guía paciente de don Rubén. Ver sus manos pequeñas moldear un pez espada me llenó de orgullo y de un amor tan ancho que casi dolía. Tomás empezó a visitarme solo los miércoles. Tomábamos agua de Jamaica en el balcón mientras él hablaba de sus tropiezos en la oficina y yo le contaba chismes del vecindario. Un miércoles se quedó callado largo rato, luego pidió permiso para abrazarme. Cuando lo hice sentí que los años de distancia se reducían a un suspiro. Joby sigue en terapia, envía fotos de sus macetas nuevas y me pregunta si puedo enseñarle a preparar lasañas sin carne. Hay días en que tropieza y usa ese tono filoso de antes, pero ahora se detiene, respira y rectifica. Yo también cometo errores. A veces quiero rescatar a todos y me olvido de escuchar mis límites. Entonces Gerardo toca su armónica en mi puerta y me convence de caminar al muelle para recordar que el mar resuelve lo que la mente enreda. En julio el club de lectura organiza una velada de micrófono abierto. Bajo un cielo lleno de luciérnagas leí la carta que escribí a Isabel de 40 años. Cuando terminé, la gente aplaudió de pie. Diego el paramédico lloraba sin pena. Según el contador de la galería, mi texto acumuló más de 10.000 visitas en la versión digital. Ximena dice que debemos pensar en un libro colectivo con testimonios de resiliencia. Los planes crecen como enredaderas. Un mural colaborativo frente al malecón, un festival de danzón para recaudar fondos,
incluso un viaje a Mérida para pintar cenotes. Ya no me asusta soñar porque entendí que el verdadero fracaso es dejar de imaginar. Esta noche cierro el diario mientras la brisa me acaricia. Oigo a Gerardo afinar su armónica en el pasillo y a Rosalía reír con la vecina nueva. Huelo café recién tostado y pan de elote enfriándose en mi cocina. Tengo 73 años y el mundo cabe en mis bolsillos. Mañana tal vez pinte un amanecer, o escriba una carta, o aprenda la receta de mole poblano. Tal vez tome el autobús hacia un pueblo desconocido solo para probar sus nieves de garrafa. Lo único seguro es que no volveré a ser invisible. Mi corazón, ese barco reparado, navega ahora con las velas desplegadas y la brújula apuntando a donde quiera que haya música, mar y rostros dispuestos a mirarme de verdad. Contamos esta historia basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Es la historia de una madre que sacrificó toda su vida por sus hijos y nietos y al final fue despreciada, utilizada y abandonada. Pero cuando ya no le quedaba nada que perder, se levantó. Y esta vez vivió para ella misma. No la contamos para juzgar, sino para que quien escuche se detenga a pensar cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar. Ahora, tengo curiosidad por ti que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.